Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 27 del paper Cultura y Civilización Española, en el que vamos a hablar sobre la arquitectura andalusí. La llegada de los musulmanes a la península ibérica en el 711 y la posterior y rápida conquista del territorio marca el comienzo de una etapa de más de 7 siglos de presencia musulmana en la península. Este espacio geográfico y cultural tomó el nombre de Al-Ándalus y se integró inicialmente dentro del califato de los Omeya como una de sus provincias. Sin embargo, tras la toma del poder por parte de los abasidas a mediados del siglo VIII, se va independizando de la matriz árabe. Primero formando un emirato con capital en Córdoba entre el 756 y el 929, que se convierte en califato, es decir, políticamente y religiosamente independiente de Bagdad en el 929. El califato de Córdoba marca el auge máximo a nivel político y también brilló desde el plano de las artes. Sin embargo, tras la disolución del califato en el 1031 y la consecuente decadencia política, en los reinos de taifas continuaron floreciendo las artes, desarrollándose estilos cada vez más originales y propios. Con el avance de los reinos cristianos desde las montañas del norte peninsular, el territorio de Al-Ándalus fue menguando, con sus fronteras progresivamente empujadas hacia el sur hasta la conquista definitiva de Granada en 1492. Esta victoria puso fin al poder islámico en la península ibérica, pero no supuso el fin de la influencia musulmana en el arte de la península ibérica. De hecho, la mayor parte de la población musulmana quedó en la península, unos convirtiéndose al catolicismo y otros con creencias más arraigadas marcharon a las cumbres de Sierra Nevada. Es así como continúa una importante línea de arte mudéjar que mezcla elementos de ambos mundos. En definitiva, las manifestaciones artísticas en Al-Ándalus evolucionaron en paralelo a las corrientes propias del ámbito cristiano que hemos estudiado en los módulos anteriores. Constituyen un mundo propio que va evolucionando siguiendo los devenires de la situación política en la península. La arquitectura musulmana se extiende desde el occidente del Magreb hasta las costas de Indonesia y la India. Es por tanto un término muy amplio que agrupa una realidad artística muy variada que sin embargo presenta ciertos rasgos reconocibles como propios de la cultura islámica y que le dan continuidad. Estos elementos tienen que ver con la estructura de los edificios y también con su decoración. Esta homogeneidad estilística se desarrolló bastante pronto, apenas unas décadas después de la muerte del profeta. Se formó mezclando de manera coherente elementos del arte romano, bizantino y persa con elementos egipcios. Se manifiesta especialmente en la construcción de mezquitas, palacios y tumbas reales. También destaca dentro del mundo musulmán la construcción de fuertes o alcázares que en el territorio peninsular fue determinante. La arquitectura árabe también destaca por su talento en la construcción de jardines que, como veremos en el caso de la Alhambra, adquieren verdadera dimensión estructural. Vamos a hablar ahora sobre la arquitectura musulmana en Al-Ándalus. Tras la conquista de la península por parte de las tropas musulmanas, en el 756, el último superviviente omeya funda el Emirato de Córdoba, centralizando en esta ciudad todas las construcciones artísticas de importancia de los primeros siglos. Fue en esta ciudad donde se fueron asentando los principales elementos propios del arte musulmán en la península ibérica. En muchos casos fue gracias a la asimilación de elementos preexistentes, como en el caso del arco de herradura. Este arte, símbolo reconocible de la gran mezquita de Córdoba, construida por Abderramán I y ampliada hasta 3 veces, es herencia de los visigodos. En otros, gracias a la llegada de artistas, artesanos y arquitectos procedentes de otras regiones del mundo musulmán, trayendo con ellos innovaciones técnicas y estilísticas que dejarían gran impronta en la tradición posterior. Vamos a hablar ahora sobre el arte emiral y califal. Bajo esta denominación se incluyen las manifestaciones artísticas que abarcan de los siglos VIII al X. Ni el emirato ni el posterior califato andalusí
crearon un arte totalmente nuevo, a pesar de que se tratara de las épocas de mayor esplendor desde el plano político y militar. Más bien se trató de una fase de asimilación del arte romano y visigodo, es decir, de las culturas anteriores del sustrato ibérico, a los que se incorporaron elementos procedentes del arte oriental que los musulmanes habían ido incorporando en sus conquistas. Por ejemplo, los mosaicos del mihrab de la mezquita de Córdoba son de clara inspiración bizantina. Todo el esfuerzo de emires y califas estuvo centrado desde el primer momento en dotar a la ciudad de Córdoba de todos los elementos arquitectónicos que la hicieran digna de ser una de las grandes ciudades del Islam. Por esta razón, el edificio más importante y emblemático fue la mezquita, que se convirtió en el monumento religioso más importante del occidente islámico. La construcción de la mezquita fue iniciada en tiempos del primer emir, Abderramán I, empleando el espacio que la basílica visigoda de San Vicente, que durante la etapa precedente habían compartido las dos comunidades, cristiana y musulmana. Las naves estaban orientadas hacia el río Guadalquivir y tenían la misma anchura, con la excepción de la nave central, la que conduce al mihrab, y las dos de los extremos. Estas diferencias son, sin embargo, tan ligeras que solo se aprecian en el plano. La impresión del fiel que acude a la mezquita es de uniformidad y simetría. Se sigue en este sentido el modelo de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Sin embargo, pronto aparecieron problemas técnicos y funcionales que, al ser tratados, le dieron a la mezquita de Córdoba un carácter único. Especialmente significativo es el uso de arquerías de doble arco superpuesto, un arco de herradura que actúa como de entivo al atirantar una estructura más esbelta por un arco de medio punto que soporta, a su vez, el muro que sostiene la techumbre. Esta innovación estilística y técnica pudo estar inspirada en elementos romanos que se pueden apreciar en el Acueducto de los Milagros. Los materiales utilizados son, como es habitual en el arte musulmán de esta época, de acarreo. Se emplean elementos procedentes de construcciones y épocas anteriores, tanto romanas como visigodas. Para sostener los arcos se elevan pilares rectangulares de sillería que dotan de más altura al conjunto. Y para darle estabilidad se adopta la solución de los dobles arcos, el inferior de herradura y el superior de medio punto que soporta la cubierta. Esta solución técnica es la característica más llamativa de la mezquita, así como la alternancia cromática y material, rojo de ladrillo y amarillo de caliza. El resultado es un inmenso bosque de columnas coronado de doble arquería que, según muchos expertos, hace pensar en un palmeral. Otra característica que singulariza la mezquita de Córdoba es el hecho de que el muro de la quibla no está orientado hacia la Meca, sino hacia el sur. Las motivaciones de este hecho no están claras. Puede ser que se tratara de un error de cálculo, pero también se postula que hubiera una intencionalidad política, como muestra de la independencia política del Emirato cordobés respecto al poder abasidio. Hay que recordar que la mezquita de Damasco, capital de la dinastía omeya, está orientada al sur. Las obras de la mezquita de Córdoba terminaron en el 788, posteriormente hubo 3 ampliaciones. La razón que justifica estas ampliaciones fue el aumento de la población de la ciudad de Córdoba. Conforme la ciudad iba creciendo, surgió la necesidad de contar con un lugar adecuado para el culto, de forma que se derribó en el 833 el muro de la quibla y se prolongó la nave de la mezquita en dirección sur. En época ya califal, durante el reinado de Abderramán III, se amplió todavía más la mezquita. Por el lado norte se prolongó el patio y se construyó un nuevo alminar, que es el que aún existe, si bien está oculto dentro de la gran torre construida en época cristiana ya en el siglo XVI. La siguiente reforma tuvo lugar bajo el reinado del califa Al-Hakam II, quien amplió la sala de oración, pero esta vez en dirección sur, y modificó significativamente su estructura, creando una planta en forma de T, con un realzado de cúpulas y arcos con complejidades, arcos lobulados, arcos entrecruzados, columnas con capiteles de gran belleza, realizadas en los propios talleres de Córdoba. Finalmente, durante el periodo del dominio del general Almanzor, se amplió la sección oriental hasta que el patio de la mezquita llegara a contar con 19 naves en total. Sin embargo, y a pesar de ampliar el tamaño,
Lo cierto es que esta última reforma no aportó grandes novedades ni estilísticas ni estructurales de importancia. Además de la mezquita, en Córdoba se acometieron los proyectos artísticos más ambiciosos de la época emiral y especialmente en época califal. Durante el reinado del califa Abderramán III comenzó la construcción de una residencia palaciega a las afueras de la ciudad llamada Medina Azahara. La razón de una obra como esta es política. Para reafirmar la importancia del recién establecido califato, Abderramán III quiso crear una ciudad que fuera símbolo de su poder y que rivalizara con las grandes ciudades del Islam, especialmente del califato abasida de la dinastía rival. El califa eligió para la construcción de su residencia una zona situada a unos 8 kilómetros de la ciudad, en una colina al oeste. La ciudadela tiene 1,5 kilómetros de lado y 750 metros en dirección norte-sur. La difícil orografía jugó un papel determinante en la configuración de la ciudad. El palacio del califa se ubica en la parte más alta y las diferentes edificaciones se van repartiendo por la ladera de la montaña. A ello le sigue la zona oficial, donde estaban situadas las zonas de los visires, el cuerpo de guardia, las dependencias administrativas, los jardines y el salón rico. Este salón era el eje central del recinto palaciego, destinado a las grandes ceremonias, las fiestas, la recepción de embajadores extranjeros. Funcionaba como salón del trono y destacaba la suntuosidad y riqueza de su decoración, especialmente el uso de arco de herradura califal con policromía bicolor y con la tan característica alternación de dovelas en rojizo y en tonos carne provenientes de la piedra andinosa. El efecto es similar al de la mezquita de Córdoba, pero mucho más suntuoso. Los arcos se sostienen en columnas de mármol con un juego de colores rosados y azules. Los capiteles son en avispero. En la zona baja estaba la ciudad propiamente dicha, con el espacio de las viviendas, los talleres de artesanos, etc. Estaban separadas por otra muralla específica que la aislaba de la zona del Alcázar, garantizando así su aislamiento y el mantenimiento de un paisaje idílico. El gasto empleado en la construcción de Medina Azahara fue enorme debido a la monumentalidad de la obra y la decoración tan suntuosa que se empleó. Sin embargo, transcurridos tan solo 100 años, el conjunto entero fue destruido durante la Guerra Civil en el año 1010, con la que concluyó el Califato de Córdoba. Finalmente, hay que mencionar que durante el Califato se desarrollaron en Córdoba importantísimos talleres artesanos que hicieron florecer las artes decorativas. Los talleres cordobeses destacaron en la producción de joyas y trabajos en marfil, como el famoso bote de Zamora, destinado a la esposa de Al-Hakem II, y que está tallado con una trama de motivos vegetales con bandas epigráficas. También destacan por la producción de tejidos, metales y, por supuesto, la cerámica, especialmente importante para el desarrollo de la cultura musulmana y de la gran continuidad en la etapa posterior es la cerámica. La producción de Al-Ándalus se conoce como verde y manganeso y utilizaba motivos epigráficos, geométricos y motivos figurativos. Vamos a hablar ahora sobre el arte taifal. La abolición del califato en el 1031 condujo a la creación de un mosaico de reinos independientes, denominados taifas, que rivalizaron entre ellos por la herencia de Córdoba, su prestigio y su autoridad. En el plano artístico, esto significó la emulación de modelos cordobeses, algo especialmente visible en las construcciones palaciegas. Destaca la alfajería de Zaragoza, mandada a erigir por el rey Al-Muqtadir en 1065. De división tripartita, su sector central estaba destinado al uso protocolario, mientras que los lados menores estaban ocupados por albercas, pórticos y estancias alargadas acotadas en los extremos por alcobas. Este formato procede del modelo cordobés, como lo es el uso de diversos tipos de arcos y cúpulas con fines decorativos. Arcos lobulados, mixtilíneos, de herradura semicircular y apuntada, además de arcos entrecruzados, superpuestos y contrapuestos. Todos ellos están realizados con materiales pobres, pero revestidos de yesería, en la que se desarrollan motivos vegetales, geométricos y epigráficos. Este efecto de fastuosidad y riqueza es una constante que veremos también en la Alhambra de Granada. Vamos a hablar ahora sobre el arte almorávide y almohade. Tras la caída de Córdoba hubo dos intentos de reunificar políticamente al Andalus bajo dominio musulmán. Se trata de movimientos de reforma religiosa procedentes del norte de África.
Los almorávides, cuya capital estaba en Marrakech entre el año 1056 y 1147, y los almohades, que en el 1172 eligieron Sevilla como capital de su imperio. Durante el reino almorávide no encontramos grandes obras en la península, pero sí durante el reinado almohade. Sin duda, es en el Alcázar de Sevilla donde encontramos los mejores ejemplos de arquitectura almohade, como en el patio de la Casa de Contratación. Este esquema será retomado en los patios nazaríes y pasará incluso a la arquitectura cristiana dentro del estilo conocido como mudéjar. También destaca la arquitectura militar. Este tipo de construcciones se fueron perfeccionando y haciéndose cada vez más eficaces, sirviendo de modelo incluso en el área cristiana. La más conocida es la Torre del Oro, una torre fortaleza que sirvió para canalizar el tráfico fluvial de la ciudad, construida en el año 1220. Tras la conquista de Sevilla por los cristianos, pasó a ser un importante punto en el flujo de mercancías procedentes de América. Pero sin duda la obra más importante, símbolo de la ciudad de Sevilla, es el alminar de la mezquita, y que hoy es el campanario de la Catedral de Santa María. Construida entre 1172 y 1182, combinaba influencias de las mezquitas de Córdoba y Marrakech. Las obras de construcción del alminar comenzaron en el 1184 y fueron completadas ya en el 1198. La torre, en época almohade, alcanzó los 82 metros de altura, lo cual lo convirtió en el edificio de mayor altura del occidente en esa época. El remate de la torre seguía el formato yamur que se emplea en numerosas ocasiones para coronar mezquitas y que consistía en 4 bolas de bronce como remate final. Las bolas cayeron con motivo de un terremoto en el año 1356, cuando la ciudad ya estaba en manos de los cristianos. Sevilla fue conquistada por Fernando III de Castilla en 1248. En el siglo XVI se procedió a la construcción de un campanario que completara la estructura y que le da el aspecto actual. Vamos a hablar ahora sobre el arte nazarí. En la Baja Edad Media, la influencia musulmana en la península ibérica quedó reducida a las zonas montañosas del sur de la península, en los alrededores de Sierra Nevada. Con la capital de la ciudad de Granada se instala en ella la dinastía nazarí en el año 1238. Fue un reino que, a pesar de su pequeño tamaño y su difícil orografía, se benefició de su particular ubicación entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. También fue un vínculo importante con el comercio con Génova, de modo que podemos decir que gozó de una economía sana y diversificada, al menos durante los siglos XIII y XIV. Este relativo desarrollo económico permitió la creación de un importante complejo palaciego conocido como la Alhambra. Representa la culminación del arte musulmán de la península ibérica, con multitud de elementos propios de gran originalidad y belleza. La Alhambra es en realidad un conjunto de palacios y un alcázar amurallado con jardines y fuentes. Esto lo convirtió en una verdadera ciudadela dentro de la ciudad de Granada. En ella residía la corte nazarí. Uno de los grandes atractivos de la Alhambra lo constituye el hecho de que los edificios están totalmente integrados con la naturaleza. Además, los interiores están profusamente decorados. El edificio de la Alhambra fue construido en varias etapas, siendo ampliado en sucesivas ocasiones por orden de los diferentes reyes. Destaca por encima de todos el Palacio de los Leones, considerado por muchos como la joya más valiosa del complejo. Fue mandado construir por Muhammad V y es uno de los mejores ejemplos de integración de arquitectura y agua. Destaca por encima de todos el Palacio de los Leones, considerado por muchos como la joya más valiosa del complejo. Fue mandado construir por Muhammad V y es uno de los mejores ejemplos de integración de arquitectura y agua. Esta se reparte desde la Fuente de los Leones, que está situada en el centro del patio, fluyendo en 4 direcciones hacia todo el palacio. Las estancias y alcobas, las salas privadas del sultán y esposas con piso alto abierto, todo esto se distribuye alrededor del patio. No hay ventanas que miren al exterior, pero sí un hermoso jardín interior, como corresponde a la idea musulmana del paraíso. El Patio de los Leones se construyó entre 1377 y 1390 y se encuentra rodeado por una esbelta galería con 124 columnas de mármol.
Estas o bien se dan aisladas o en grupos, 2, 3 y hasta 4, sustentando las arcadas de filigrana que decoran el techo. Toda la galería está techada con artesonado de lacería. Finalmente, la fuente de los leones está situada en el centro. La taza de la fuente data del siglo XIV y está construida con los mismos materiales que las columnas. La simbología de la fuente es variada. Por un lado, al tratarse de 12 leones, es probable que tenga un significado astrológico relacionado con los signos del zodiaco. Por otro lado, la relación en el templo de Salomón es explícita, ya que hay una referencia inscrita en la propia fuente en este sentido. Pero la más clara y evidente es la referencia al paraíso coránico y a los 4 ríos que fluyen de él. En cualquier caso, es evidente que se trata de un símbolo del poder real. Y termina aquí el módulo dedicado al arte andalusí. Muchas gracias.